Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Palabrujas. Amigas, amigos, buenas tardes. Esto es Ruta de Letras por Hoja de Ruta Radio y vamos a homenajear en este 17 de enero a un poeta que estaría cumpliendo muchos años el día de mañana. Un gran poeta, el poeta que hizo que la poesía española dependiera de la poesía latinoamericana y no como había sido hasta que él nació y creó el modernismo, ¿no? Él es el gran, el maestro Rubén Darío. Y bueno, antes de comenzar, pues vamos a decir un poema que a mí particularmente me encanta y espero que a ustedes también, Lo Fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, y donde esté, feliz cumpleaños a Rubén Darío y gracias por la poesía. El día de hoy estamos aquí con un invitado, como siempre, un invitado de lujo y con la compañía de todos ustedes, amigas, amigos, con el auspicio de Editoriales Que Letra, con el apoyo técnico de Carlitos Caiza. Y pues nuestro invitado es Jean-Paul Pinto. Vamos a decir algunas palabras sobre él. Es ingeniero comercial con 20 años de experiencia profesional y docente en temas de construcción de escenarios futuros y procesos de direccionamiento estratégico prospectivo. Ha sido conferencista internacional en más de 10 países y profesor de posgrados en universidades de Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing por la Universidad Capitole de Toulouse, un máster en ciencias de gestión con enfoque
en prospectiva no sé qué es de la sigla, pero es la CNAM de París, y una maestría en Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es doctor en Administración por la Universidad del Valle y en la actualidad viene desarrollando un proceso prospectivo para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura. Jean-Paul está en nuestro programa Ruta de Letras por una invitación que nos propuso nuestro querido amigo Gabriel Cisneros Avedravo de la editorial, tiene vínculos con la editorial Acacia, en donde Jean-Paul ha publicado Es tu primer libro, ¿verdad, Jean-Paul? ¿O tienes otras publicaciones anteriores? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, tengo dos libros anteriores que son más técnicos, del ¿Ya? mundo de la prospectiva, los estudios de futuros, pero este realmente es mi primer libro literario, si quieres tú, porque quería escribir libro de ficción. Entonces, durante la pandemia en Barranquilla hice una conferencia para la Universidad de la Costa Ujú. y de ahí surgió la idea de trazar 7 futuros, 7 escenarios futuros para la humanidad. ¿Ya? Y después de esa conferencia a finales del 2020 dije, ¿por qué no voy a escribir un libro sobre eso? Tenía mucho material de mi doctorado, así que me puse a escribir durante la pandemia, todavía en el 21, ¿no? Ya, claro. Todavía estábamos encerrados en ese entonces. Bueno, Jean-Paul Exacto. nos presenta su ópera prima en el campo de la literatura, de la ficción, ¿no? Este libro se llama, lo tengo aquí en mis manos, y se llama 2050, una aventura para 7 futuros posibles. Y bueno, no nos ha dado mucho tiempo de leerlo por completo, como habría sido nuestro deseo, pero lo he estado ojeando y explorando. Y me parece súper interesante. Llevamos a ir entre poemas de Rubén Darío. Debes saber, Jean-Paul, que Facebook nos tumba la música y entonces como se enoja mucho cuando ponemos música de la que sea, hemos optado por homenajear a poetas y cada cierto tiempo leemos un poema del que está de cumpleaños de esa semana. Entonces, por eso Genial. vamos a estar escuchando leyendo a Rubén Darío, pero conversando contigo, qué interesante y qué gusto tenerte aquí. Veo que tienes un Gracias. currículum, una reseña, una hoja de vida súper interesante, porque siento, tal vez me equivoque, siento que estás en esa cuestión como que antes era considerada mágica o esotérica y que no es más que un ejercicio de proyección, ¿no es cierto? Un ejercicio de proyección del presente hacia lo que va a pasar, ¿no? Hay esta canción que se llama Presente y que dice creyendo en mañana, fracaso hoy, ¿no? Porque el futuro lo construimos ahora y me parece que más o menos va por ahí. Por ejemplo, eres docente en temas de construcción de escenarios futuros y procesos de direccionamiento estratégico prospectivo. Tú, noto que vienes del mundo de la administración, de la ingeniería comercial, quizá de los negocios, si es que no me equivoco. ¿Cómo es que llegaste a esta cuestión de mirar hacia el futuro, de ocuparte de la prospección, del qué pasará, ¿no? Yo, por ejemplo, hago tarot, hago tarot evolutivo y tarot terapéutico, pero yo siempre digo, mira, yo el futuro no lo puedo ver. No lo puedo ver y mi norma es no leer futuro, sino ver cómo estamos en el presente y qué solución te proponen las imágenes de las cartas, que no es otra cosa. Pero me llama la atención porque aquí suena como súper técnico y científico esta cuestión de confrontar el futuro. Entonces, cuéntame por favor o explícales a nuestras amigas y amigos oyentes cómo es esto, cómo Ya. es esto a lo que te dedicas y además qué enseñas. Mira que esto fue, mucha gente que está en los estudios de futuros usualmente llega ahí por error, por accidente, es un tema muy circunstancial. Y yo me gradué de la Católica en el año 2000 y me iba para Francia becado. Y un colega, profesor ahí me decía, mira, si algún día vas a París, estudia prospectiva. Busca, me dio un libro de un colega colombiano y realmente me pareció, como tú dices, esotérico, no me gustó. Y comencé a leer y dejé ahí. Pero en el 2003, cuando ya subí a París, porque estuve en Toulouse primero y después subí hacia París, en el 2003, en ese año, estaba casado con mi primer matrimonio. No voy a decir cuántos matrimonios he tenido, No pero estaba importa. con mi primera esposa y ella comenzó a estudiar en una universidad, las siglas que tú dijiste, ¿no es cierto? El CANAM, el Conservatoire National des Arts et Métiers, el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, que es una antigua, si quieres, centro de investigación de la nobleza francesa,
que después de la Revolución Francesa se volvió universidad. Evidentemente, los revolucionarios tumbaron los íconos de la monarquía y se volvió una universidad muy famosa en términos de investigación, sobre todo de ciencias duras. Y ella comenzó a estudiar ahí unos cursos y me dijo, ¿por qué no estudias también tú ahí? Y justo caí en la universidad, mira lo que es el azar y la suerte, ella seleccionó una universidad en la cual ahí se enseñaba el tema de la prospectiva. Y en ese año yo estaba haciendo una pasantía para una multinacional allá, pero me inscribí. Seguramente la persona francesa que me interrogó, ¿no es cierto?, durante la entrevista para acceder a este curso de certificación, seguramente habrá dicho, bueno, este ecuatoriano loco, ¿qué hace aquí en París estudiando estas cosas raras? Y me admitieron. Y comencé a estudiar y me apasionó. Realmente yo lo cuento en mi primer libro, hago un prólogo en el primer libro, de todo lo que transcurrió en el tema de la perspectiva, los estudios de futuro y cómo llegué. Y realmente me apasionó a tal punto que desde ya hoy, este año, 20 años, me dedico realmente a hacer eso, ¿no es cierto? A imaginar el futuro, a ayudar a organizaciones públicas y privadas, aquí en Ecuador y afuera, a un poco interesarse en el futuro, ¿no? Pero como te digo, fue absolutamente circunstancial, accidental, pero es de los más bellos accidentes de mi vida. Realmente yo, como tú, estaba en el mundo de la administración, de los negocios, pero me hubiera aburrido rápidamente de todo eso. Y realmente me metí en un campo que es apasionante, ¿no? Te cuento así rápidamente otra anécdota. En el 2008 estaba viajando a París, regresé a París otra vez, becado por el gobierno ecuatoriano, con dos chicas de acá y claro, cuando estábamos, nos conocimos, ellas un poco se reían de lo que yo hacía porque no entendían este tema del Ujú. esoterismo, del estudio futuro, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba yo haciendo, dijeron, oye, préstanos los libros, ¿qué es lo que tienes? Mándanos todo y se apasionaron también. Entonces parece raro, pero a nivel mundial existe mucha gente que se interesa en el futuro. En los estudios de futuro está la Asociación de Futuristas Profesionales, la Asociación Mundial de Estudios de Futuros, con gente de 5 continentes. Y si quieres, yo estoy leyendo ahorita historias de colapsos. Y realmente una de las cosas que más se lee en las sociedades que han colapsado es su pensamiento de corto plazo, que no se han interesado mucho en el largo plazo, y eso implicó pues la desaparición de estas civilizaciones. Qué chévere, qué interesante lo que dices, Jean-Paul, que eh, es profundo, ¿no? Y por un lado, siempre al ser humano ha querido saber el futuro, ¿no? Ahora yo, sin pensar, voy a volver a mi experiencia tarológica, ¿no? Como te digo, mi lectura de las cartas de tarot es una lectura que no es para nada predicción del futuro, se ven, es como un test TAT. Pero claro, yo noto una cosa, ¿no? Con frecuencia la gente viene y me dice, me puedes leer. Ahorita mismo estaba conversando con una persona que quiere que le lea. Y enseguida me dice, es que quiero ver si voy a viajar, es que quiero ver si me voy a casar. Entonces, a veces yo les digo, no, yo no veo eso, lo que yo veo es cómo estás ahorita y qué puedes hacer para sentirte mejor, así, ¿no? Una cosa medio psicológica. Y siempre me dicen, no son para eso, no lees futuro. Y yo digo, no, ¿y qué hace con las cartas? Pero también me he dado cuenta de que muchas veces la gente quiere saber el futuro porque cree que ya todo está escrito, ¿no? Y por ejemplo, si te dice voy a viajar o se va a solucionar mi problema con mi pareja, si tú le dices sí como no, ella va a decir, bueno, no se va a solucionar, entonces ¿para qué le hago a la pelea? O sí se va a solucionar, entonces ¿para qué me preocupo? Y esa actitud, como tú dices, de, bueno, será lo que el destino quiera y yo no tengo que hacer nada, muchas veces es la que lleva a un fracaso o a un colapso, como tú dices, no sé si me equivoco o cómo tú ves esto que te digo. Sí, sí, sí. Mira que mucha gente que piensa que el futuro está predeterminado o por alguna religión o por alguna cosa que no conocemos, ¿no es cierto? Pero realmente la filosofía de lo que yo hago es, el futuro no existe, no está escrito en ninguna parte, no está guardado en algún lugar. Y por lo tanto, tal como tú mencionaste hace un momento, el futuro se construye en función de lo que hacemos o dejamos de hacer en el presente. Y como tú me hablas de tarot, por ejemplo, yo me acuerdo de esta obra de psicomagia de Jodorowsky, ¿no es cierto? Ujú, Él lee el tarot. Pero él lee el tarot sobre todo para identificar problemas en las claro. personas que le hacen la consulta a él. Y además él dice algo interesante, ¿no? Cuando tú lees el tarot o le lees el futuro a una persona, ese futuro no va a existir, porque es lo que tú dices. Si tú le lees a una persona y dice ahí clarito que va a regresar con su pareja, eso va a modificar las acciones que la persona iba a hacer de aquí en adelante. Ujú. Entonces, ese futuro que va a pasar, que va a pasar, tal vez nunca llegue a pasar. Entonces, él dice que ya esta capacidad que podemos tener de ver el futuro, de decirle a la otra persona cuál va a ser el futuro, evidentemente implica que ya lo estamos cambiando. Que ese futuro que va a pasar no se va a parecer Puede al cambiar. futuro que tú le leíste en las cartas, porque desde ese momento él va a tomar estrategias, va a implementar acciones para que ese futuro seguramente llegue a pasar,
pero ese Ujú. futuro tal cual como se lo leyeron ya no será el que va a existir. Ahora, otra cosa que dice Jodorowsky, precisamente cuya escuela yo sigo, como es que es peligrosa la predicción, ¿no? Es peligrosa porque si tú le dices se va a accidentar, el inconsciente lo acepta como una orden y por lo menos se tropieza en la alfombra de la puerta, si no le pasa algo peor, porque es como que su cerebro va allá, ¿no? Entonces, no sé si en la prospección también se aplica esa cuestión, ¿no? Si dices, bueno, O sea, vamos acá y entonces vamos, pues el inconsciente colectivo va para allá, no sé. O sea, una frase de las que más me gusta de uno de mis profesores en París, de Michel Godet, es esta frase que dice que la certeza es la muerte, la incertidumbre es la vida. Es exactamente lo que tú dices. Si tú supieras, ¿no es cierto?, que te va a pasar algo saliendo de la radio, no te vas a quedar conmigo a la última hora de vida que te queda, o sea, sería absurdo. Entonces, es preferible, yo me acuerdo de un caso muy simple, ¿no? Tenía una amiga hace algunos años que me decía, yo no sé si algún día seré madre, me voy a casar y voy a tener hijos. Y yo le decía, es mejor que no sepas, porque ponte que desde ahora supieras que eso nunca va a pasar. ¿Cómo seguirías viviendo? Claro. ¿Estarías triste, deprimida todo el tiempo? ¿Estarías alegre? Entonces es mejor que no sepas. Entonces de ahí, evidentemente, la frase de que la incertidumbre realmente es la vida. Qué bonita frase, claro, la certeza es la muerte, la incertidumbre es la vida, ¿no? Que la voy a anotar, la voy a guardar. Bueno, amigas, amigos, les quiero recordar que estamos con Jean-Paul Pinto. Estamos aquí, bueno, Jean-Paul Pinto y yo aquí entre nos, ustedes son mis panelas. Antes que nada les quiero decir una cosa. Por favor, comenten. Aquí tengo el ejemplar del libro de Jean Paul. Y si él me ofrece enviarme otro, ¿dónde puedo conseguir otro? Yo lo voy a regalar entre las personas que comenten el día de hoy en Facebook o en YouTube el programa. Así que anímense a mandar comentarios, aunque sea un saludo. Ahí está Carolina Villarraga, dice en YouTube, cordial saludo para todos. Un gran saludo desde Colombia, Bogotá. Un gusto, Carolina. Y si te gusta el programa, pues ahí lo compartes entre tus Sí, allegados y eh, conocidos. O fuertes por saludos lo... a Carolina, que hoy hicimos un trabajo antes de la pandemia. Ujú. Poco antes de la pandemia estuvimos en Bogotá en un congreso organizado por Ascolfa, que es la Asociación de Facultades de Administración de toda Colombia. Así que qué gusto que esté conectada. Le mando un fuerte abrazo desde acá. Pues sí, está conectada. Qué chévere, igual en Facebook Live pueden comentar, está en el Facebook de Hoja de Ruta. Entonces, bueno, Acacia Editorial dice gracias a Hoja de Ruta y a Lucrecia Maldonado por este magnífico programa en el que se difunde uno de nuestros autores. Ya saben, en Acacia Editorial y podemos hacernos más amigos, conversar un poco. Pero bueno, les estaba contando que Jean Paul y yo somos casi primos, aunque yo lo acabo de conocer, porque nuestras mamás y sobre todo tu tía con mi mamá eran muy amigas, ¿no? Muy, muy amigas. Entonces eso refuerza el gusto que tengo ahora de estar conversando contigo. Podríamos decir que somos primos del corazón, así, algo así. Bueno, Excelente, excelente. vamos a leer otro poema de Rubén Darío para homenajearlo y continuamos conversando con Jean-Paul Pinto sobre su libro 2050, una aventura para 7 futuros posibles. Vamos con el nocturno. Dice, silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre. Dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. Insomnio. No poder dormir y sin embargo soñar, ser la autopieza de disección espiritual, el auto Hamlet, diluir mi tristeza en un vino de noche, en el maravilloso cristal de las tinieblas, y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, ha dado el reloj 13 horas. Si será ella. Todo poeta sufre, diría yo. Bueno. Si no sufre, no crea, dicen por ahí. Bueno, Jean Paul, estaba mirando tu libro, estaba hojeándolo y claro, tú utilizas un recurso narrativo bien interesante, ¿no? Pero antes de continuar, a mí me gustaría saber, ¿cómo es que tú te decidiste a escribir un libro de literatura, una ficción, una narrativa que, claro, tiene una segunda intención y es muy, muy lindo, ¿no? Me hace pensar un poco en Julio Cortázar,
y su rayuela, en donde hay varias posibilidades de lectura. Incluso me hace pensar en unos libros que yo les compraba a mis hijos cuando eran niños, que se llamaban Escoge tu propia aventura, donde había varias opciones y varios caminos. El tuyo es como un poquito más estructurado que esos libros locos. Pero ¿cómo así te decidiste a no escribir un libro de ensayo, un libro de reflexión, sino una obra literaria que además está bien narrada y contada con mucho interés? Mira que, como te decía, todo surgió un poco de mi doctorado, ¿no? Y como mi campo de trabajo es el futuro, yo encontré varios autores que hacían ficción y también hacían prospectiva, hacían estudios de futuros. Entonces, ellos imaginan el futuro desde la ciencia ficción. Y había muchos ejemplos a nivel mundial de mucha gente que trabaja esto en la vida real y justamente cuando quiere imaginar el futuro usa ciencia ficción. Entonces, y durante la tesis yo analicé más de 100 obras de ciencia ficción en diferentes ámbitos y de ahí surgió la idea de que si yo estaba haciendo una tesis sobre el uso de la ficción, ¿no es cierto?, en los estudios de futuros, Ujú. yo también debería hacer ciencia ficción, yo debería escribir ciencia ficción. Y durante mi tesis también hice un trabajo de cuentos cortos también, que un amigo en Cali, Darío Bolívar, los dibujó. Y hay un documento que te puedo pasar fantástico también del 2050, donde hice cuentos de ficción cortitos y él un poco le diseñaba un poco en función de lo que él leía. Ese trabajo también me gustó mucho porque esa es mi tesis, es un poco imaginar el futuro desde la ficción, pero después también diseñar, dibujar un poco lo que la persona tiene en la mente y de cómo se imagina el futuro. Entonces yo dije, porque debo escribir ficción, pero claro, no se me venía a la cabeza cómo escribir ficción. Digo, ¿qué hago? Y realmente, como te dije, el azar y la suerte hizo que desde Barranquilla, ¿no es cierto?, donde yo estaba antes de la pandemia como profesor invitado en la Universidad de la Costa, me dijeran, mira, ¿por qué no nos das una charla sobre un poco el futuro de la humanidad? Estamos en pandemia, no sabemos qué va a pasar. Y mira que cuando hice esta charla comencé a estructurar 7 futuros posibles que podrían ocurrir en las próximas décadas, y eso sirvió como materia prima para decirme a mí mismo, oye, ¿por qué no escribimos ficción sobre esto? Tenemos ya identificados 7 futuros de la humanidad para el año 2050. ¿Por qué no narramos una historia sobre eso? ¿Cómo sería cada futuro? Ujú. ¿Qué personajes podríamos poner? ¿Cuál sería la trama? ¿Cuál sería el contexto? ¿En dónde lo voy a escribir? ¿Sobre qué voy a hablar? Y ese fue un poco el origen de todo, ¿no es cierto? Esta charla que te decía de Barranquilla. Ujú. Y dije, ¿por qué no le damos más condumio? ¿No es cierto? Comenzamos a ver personajes, un contexto. Todo está escrito en una cafetería, ¿no es cierto? Está ambientado en una Claro. cafetería de un hotel del norte de la ciudad donde yo estoy cerca y es mi cafetería preferida. Entonces, todo estuvo ambientado en eso. Y de ahí surgió justamente la necesidad de escribir. Y como estábamos confinados, teníamos un poquito más de tiempo. Yo estaba ya, había acabado o sea, estaba terminando mi tesis doctoral, estaba ya evaluándose por los pares de diferentes países. Entonces dije, bueno, ¿y ahorita qué hago? Cuando tú acabas un doctorado dices, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Porque tienes Ujú. tanto tiempo libre que no sabes qué hacer. Y estábamos confinados, entonces dije, Claro, perfecto. y Y me encerrados, puse a peor. escribir. Sí. Ya. Entonces me puse a escribir, comencé a hacer personajes, a pensar en la cafetería, como ya en el 21 nos dejamos salir un poquito. Escribí en otra cafetería, cerca de la cafetería donde me inspiré, no ahí porque era una cafetería cerrada y no, hoy tienen un espacio abierto, pero en ese tiempo no. Entonces me iba a una cafetería que estaba como a 2 cuadras y comencé a escribir ahí en una tablet, imaginaba personajes, contextos, futuros, basado en los 7 futuros, en lo que hice mi doctorado e iba contando las historias, ¿no? Entonces, los personajes, que son algunos reales, algunos ficticios. Entonces, si quieres, ese fue el disparador. Y actualmente también estoy escribiendo novelas sobre el colapso de la humanidad. Entonces, estoy poniendo como fecha el año 2042. Y también estoy creando un contexto de cómo podría ser el fin de la civilización humana dentro de 20 años más. Ya. Estás en los distópicos, entonces en los apocalípticos, un poco Exacto. mirando esas situaciones, ¿no? Un poco a los que tenemos niños pequeños cerca nos asustan, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe si se destruye es para construir a veces, ¿no? Ajá. Claro, mira que en mis conferencias usualmente ese es el efecto que creo, ¿no? Me Ujú. acuerdo, en la pandemia hice una conferencia en Perú para el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Y la persona que, claro, me invitó a la conferencia después que la di dijo, por Dios, yo tengo hijos pequeños, ¿qué les va a pasar? Y yo les dije, exacto, mi efecto es un poco generar temor, o sea, impactar en la gente, sacudir a la gente, porque realmente muchos expertos a nivel mundial sostienen que si esto no se cambia rápidamente, en 20 30 años más, la civilización se va a terminar, ¿no es cierto? Tal como pasó con los mayas, Ujú. ¿no es cierto? Con la isla de Pascua, con tantas civilizaciones importantes, ¿no es cierto? A nivel mundial,
que se terminaron, no hay razón por la cual nosotros no nos terminemos en poco tiempo, ¿no? O sea, es inevitable de alguna forma. Sí, por un lado, y bueno, por otro lado también no hay conciencia, ¿no? El ser humano es como arrogante, dice, no, no, no. El mismo Jodorowsky, ya que lo mencionamos, dice, la humanidad siempre ha salido adelante, de las peores cosas ha salido, ¿no? No se ha extinguido, pero bueno, la humanidad que tiene alrededor de 1 millón, dos sobre la Tierra, si es que no me equivoco. Entonces, eh, es muy poquito, ¿no? Los dinosaurios No, es estuvieron nada, 65 es, millones, dicen, ¿no? es Entonces, nada, o sea, ajá, sí, claro, mira que hay un libro que estoy leyendo ahorita que es el libro de Jared Diamond sobre los colapsos, ¿no? Sobre el fin de las civilizaciones. Entonces, él hace un libro magnífico sobre cómo varias civilizaciones colapsaron en la historia de la humanidad, desde las más antiguas a las más recientes. Y es increíble, pero la historia que más se puede parecer a lo que podría pasar en el futuro es de la isla de Pascua. Es apasionante cómo los isleños, ¿no es cierto?, que vivían en esta isla, 5 horas en avión de Santiago de Chile, o sea, una isla muy remota. Cuando tú comienzas a ver las causas de la extinción de esa civilización, mira que hicieron esas grandes figuras, los moais, ¿no es claro, cierto?, los en Moais. piedra, gigantes, que hasta ahora no estamos seguros de cómo hicieron para transportar y fabricar esos inmensos monumentos de piedra. Se extinguieron rápidamente, ¿no? Y una de las razones por las cuales se extinguieron es que deforestaron completamente sus bosques, ¿no? Entonces el autor dice, no sé qué habrán pensado ellos del día en el cual ellos derribaron el último árbol que tenían y no les quedaba nada más. Porque además, en la isla de Pascua no hay pesca cerca, tienen que ir mar adentro para pescar. Entonces, es increíble, pero estos tipos se terminaron todo y se olvidaron que estaban tan lejos de otras partes para pedir ayuda o que les vengan a socorrer. Entonces, y ahí fue donde colapsaron por completo, ¿no? Y esta metáfora es interesante porque es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué tan cerca está el próximo planeta al cual podemos ir? La Luna, Venus, Marte. Entonces nos damos cuenta que si llega el día en cual caemos con todo, estamos lejísimos de que alguien nos pueda venir a ayudar o de terraformar otro planeta, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee la historia de las razones de la isla de Pascua y las asemeja al siglo XXI donde estamos, nos damos cuenta que las mismas razones por las cuales ellos se extinguieron van a ser las mismas por las cuales nosotros también nos vamos a extinguir. O sea, es un paralelo impresionante que lleva, ¿no es cierto?, cientos de años de diferencia, pero que lastimosamente, como tú dices, el ser humano no aprende, no hace conciencia y llega un momento en el cual pues derribemos el último árbol, pues, y sin Claro. piedad. Y ahí sí, bueno, como dice el Evangelio, será el llanto y el crujir de dientes, pero ya para qué, ¿no? Exacto. Yo creo que sí es importante tomar conciencia. Te quería preguntar una cosa, Jean-Paul, tal vez tú leíste algunos autores de ciencia ficción para elaborar este libro. ¿Te inspiraste en alguna otra obra literaria? ¿Investigaste algún tema relacionado con la escritura creativa o simplemente te lanzaste al agua y a ver que sea lo que sea? No, mira que a mí me encantan los libros de Dan Brown, ¿no es cierto? No tanto el Ya. primero del Código Da Vinci, Sí, pero sí, me sí lo encanta El conozco. símbolo perdido, Inferno, El origen. Pues cuando uno le lee a Dan Brown es impresionante, ¿no? El tipo te pone una serie de datos en el libro que te hacen investigar. Entonces te habla, ¿no es cierto?, del transhumanismo, te habla no sé qué, de la pintura de no sé quién, del hotel de no sé qué, de la catedral. Y es Ujú. impresionante porque, por ejemplo, en el Ahora del Infierno, esto es en Florencia, en Venecia, en Istambul, en Turquía, y te hace, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Corre a la computadora, busca la pintura de Botticelli, va a Venecia, ¿no es cierto?, y va a la plaza de San Marcos. Me encanta eso. Entonces, eso hace que yo en la obra de ficción que escribí también puse muchos referentes de ficción. Entonces, me acuerdo una amiga en Guayaquil que también compró el libro, me dice, oye, es fantástico. Leyendo tu libro, yo tengo aquí registrados como 20 25 libros de ciencia ficción y como 20 películas que tengo que ver o series que tengo que ver. Porque yo hago mención a muchos libros o documentales o series o capítulos de series y es para que la gente investigue, la gente aprenda más, compre otros libros, se interese en autores, en Ray Bradbury, en Philip Dick, ¿no es cierto? Va y busca obras de Ursula Le Guin. Entonces es fantástico porque con eso despierto la curiosidad en el lector de que hay mucha ficción por leer, más allá de lo que nos venden, ¿no es cierto? Porque cuando Claro, uno habla de ficción, la gente entiende Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que no sé sí, qué. No, hay un mundo de ficción que es bellísimo, ¿no es cierto? Ficción de ecología, ficción de temas económicos, ficción de temas políticos, como George Orwell, y eso es lo que yo quería hacer. Entonces, me encantó porque mi amiga me escribió y me dijo, oye, genial el libro porque
estoy descubriendo nuevos autores, estoy viendo nuevas películas, tengo de aquí para todo el año para leer, ver, así que eso es lo que intenté hacer con el libro, que haya descubrimiento de más autores e impulsar a la gente a que lea más sobre todo. Qué chévere, has mencionado a uno de mis padres espirituales, que es Ray Bradbury, ¿no? Me parece uno de los más geniales escritores que yo he leído en mi cada vez más larga vida. Entonces, me encanta eso. Tienes un saludo de Rolando Fabián Zavala, dice muy bien, Jean Paul, saludos desde Riobamba. Noto que la gente que nos sigue en Facebook y nos sigue en YouTube está un poco vaguita, pero bueno, ellos se lo pierden. Sigamos, sigamos Sí, un fuerte conversando. abrazo para Rolando en Ibarra, perdón, en En Riobamba, él está Riobamba, el sí. Spoch, así que Ajá. un fuerte abrazo para Em, Rolando. Mira, me gusta mucho la técnica que tú sigues, ¿no? Esta cuestión de en cada capítulo, sin spoilear, tú haces que este personaje, que es supongo un alter ego tuyo, se tome un tecito de una determinada hierba y bueno, llegué a la ayahuasca. Después ya no tuve mucho tiempo, pero de explorar más el libro. Entonces, más o menos es como un esquema, y a mí me gustan estos esquemas un poco de las series de televisión, ¿no es cierto? Estos esquemas de que llega al café, le dan un té, y a partir de ese té, él tiene una ensoñación, podríamos decir. Me suena como algo chamánico, incluso, o a una introspección en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se te ocurrió esto? ¿Qué conocimiento tienes tú en relación con este tema de las plantas medicinales, de este tipo de cosas? No sé si nos quieres compartir un poco cómo llegaste a Ya. este esquema Sí. narrativo tan interesante, entretenido y divertido de alguien que tiene una ensoñación. Y me encanta también porque en un punto de la ensoñación algo le hace despertar. Entonces es como que no llegamos a cerrar el relato, ¿no? Sí, sí, mira que bueno, hay dos factores ahí. El primero era que esta cafetería que te digo que está cerca de acá, hay un té que se llama el té de la vida, que se Ujú. hace con espíritu del Ecuador, que es mi favorito, o sea. Ya. Entonces yo creo que me inspiré en este té que siempre tomaba, porque yo iba siempre a tomar este té, y se me ocurrió, ¿no es cierto? Digo, voy a tomar 7 hierbas. Entonces comencé a investigar, ¿no es cierto?, en la Amazonía qué tipo de hierbas existen. Y ahí fui seleccionando 7 hierbas, una en cada capítulo, y como tú dices, lo que hago es, llego a mi cafetería preferida, me atiende, ¿no es cierto?, Ujú. eh, una mesera de ojos profundos, azules, eso, hay también una historia detrás de eso, Y y un tomo esta ánima. hierba, y esa hierba, esta hierba me da un futuro diferente, a uno distinto, porque son 7 en total. Entonces, primero ese recurso. Y el segundo recurso es que cuando yo estaba haciendo el tema de la ciencia ficción en el doctorado, yo encontré que había 4 formas de hacer ficción. La primera forma de hacer ficción es que el futuro existe ya, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo. Y eso, por ejemplo, el ejemplo más claro es Wakanda, ¿no es cierto? Esa película fantástica donde vemos una civilización muy avanzada que ya existe en el 2021, 22 y ya está en alguna parte en el África, ¿no es cierto? Esa es una parte. La segunda forma de ficción es que el futuro existe ya, pero llegamos a él a través de un relato. Alguien viene de nosotros y nos cuenta cómo es el futuro que él vio. Entonces, eso es la utopía de Moore, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, un viajero que fue a la isla, a esa isla donde está la utopía de Moore, regresa y les cuenta a otras personas cómo es ese tipo de civilización mucho más avanzada. Entonces, O el el futuro país de existe, los pero está en un ciegos, lugar. ¿no? Exacto. De Wells. Exacto, tal Ajá, cual. perdón. La tercera forma de ficción, hacer ficción es lo que yo utilicé, que es, podemos acceder al futuro a través de una visión o de un sueño. En varios libros de ficción tú tienes ese recurso literario. Una persona se va a acostar, ¿no es cierto? Come algo muy pesado o toma un alcohol, no sé qué, se va a dormir y despierta en el año 2040 y comienza a escribir, a relatar la sociedad de ese año, 30 años en avance. Entonces, ese es un recurso que yo utilicé, que es el tercero. Y el cuarto, en cambio, es que el futuro existe, si existirá en algún momento, y alguien viene del futuro y nos lo cuenta. Y eso, evidentemente, es las obras, ¿no es cierto?, de H.G. Wells, La máquina del tiempo, ¿no es cierto? El tipo crea Claro. una máquina del tiempo, va al año 811.000, no sé qué, regresa y les cuenta a sus amigos cómo es la civilización humana después de 800.000 años, que es impresionante, ¿no? Evidentemente, ese libro es un libro de ciencia política escrita por H.G. Wells, pero Claro. ese es un claro ejemplo de la cuarta forma de ser ficción. Entonces, yo sé la tercera, que es acceder al futuro a través de un sueño, de una visión. Bueno, mira, hay algo interesante, ¿no? Yo soy estudiosa, fui estudiosa durante mucho tiempo de la psicología junguiana.
Y Jung, Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra suizo, discípulo de Freud, él le daba, así como Freud, pero él más desde un punto de vista del inconsciente colectivo, le da mucha importancia a todo aquello que tenemos como imaginación, sueños, visiones, también dice él, porque habla de que es la manera de contactarse, de conectarse con el inconsciente colectivo, que es toda aquella información que compartimos como especie, y eso me hace que sea ¿cómo te digo? Muy interesante leer esos 7 futuros posibles, ¿no? Esos 7 futuros posibles se me hacen como bien interesantes porque no estás tan solo, presentas posibilidades y claro, aunque hace un rato lo que tú dijiste haya sonado apocalíptico, eh, yo pienso que también dentro de estas 7 posibilidades cabe algo tan volátil y tan hermoso como es la esperanza, ¿no? Entonces, no sé si también tuviste esa intención, Sí, ¿no? claro, mira, no todos son apocalípticos, ¿no? La mayoría sí lo son. En Ujú, ese sentido soy un poquito más fatalista. Y hay un libro increíble de Jean-Pierre Dupuy, de un francés, ujú, que se llama Por un catastrofismo iluminado cuando lo imposible se vuelve certero. Y él dice que más por convicción que por provocación, él va a adoptar siempre una actitud catastrofista. Y yo soy más de esa línea, ¿no? ujú, Pero en mi libro sí tengo dos utopías, tres utopías en total. Y por ejemplo, hay las dos que me acuerdo en este momento. La una es del retroprogreso, que es básicamente lo que hemos señalado, es decir, dejamos de vivir en grandes ciudades, volvemos al campo, a la naturaleza, a la protección de los ecosistemas, con menos tecnología y tenemos otro estilo de vida, otro modelo de desarrollo. Entonces, tengo todo un futuro en el cual, ¿no es cierto?, nos despegamos un poco de la tecnología, del capitalismo y nos vamos más hacia a nuestras raíces, los ecosistemas, la naturaleza, ¿no es cierto?, lo orgánico. Esa es una utopía que se llama retroprogreso. Y la otra, en cambio, es el comunismo de lujo, que también está muy presente en las obras de Jan Banks, en la obra de Culture de Jan Banks, donde él básicamente lo que pasa en esas sociedades es que las AI, las inteligencias artificiales, se hacen cargo de todo. Entonces el ser humano ya no trabaja, simplemente se dedica a esto. A mí me encantaría, ¿no es cierto? A mí me encantaría a solamente dar todos, charlas, conferencias, escribir, hacer lo viajar, que te gusta. lo que te gusta, ¿no? Y las Ajá. AIs hacen todo el trabajo pesado que el ser humano ya no hace. Entonces, los robots, las máquinas se ocupan de todo y el ser humano se dedica a hacer lo que más le gusta. Tengo una sociedad descrita en este concepto creado por un italiano que se llama el comunismo de lujo, el comunismo generado por las tecnologías que están apareciendo en los últimos años. Mira, yo he pensado con todo lo que hemos vivido como país en los últimos 6 años, no voy a esconder mis preferencias políticas, y en lo que vive el mundo, en lo que se vive ahorita en Latinoamérica y en otras partes también. Yo he pensado que el mundo se encuentra en un punto de quiebre en donde la mayor disputa es entre, yo digo, no sé, tal vez me equivoque, pero es entre la solidaridad y la codicia, ¿no es cierto? Y precisamente a ratos yo sí siento que la codicia aparte es engañosa porque se disfraza de bienestar común, pero en realidad no es así. La codicia es como un demonio de Tasmania que dicen va comiendo todo lo que va a su alrededor, sea metal, sea madera, sea lo que sea tierra. Y así va haciendo esos, como eran en los dibujos animados, ¿no? Entonces te puede engañar, pero eso no sería obviamente un bien común, mientras que la solidaridad sí puede exigir que tú hagas una serie de pequeñas renuncias, pero en favor de algo más grande. Entonces, no sé, te planteo esto para decir, para preguntarte si es que me equivoco, si es que estoy acertada o qué te parece esta idea, Eh, esta no, sí, sí, hipótesis. sí. El tema de solidaridad está en el capítulo, en el futuro 7. Ujú, Ahí hay muchos temas sobre el bien común, la solidaridad, la filantropía, el hacer bien a los demás, ¿no es cierto? El hacer actos de amor por los demás. ujú, Está muy basado en ese futuro que de alguna manera es el más utópico de todos, ¿no? claro. Y el resto sí están basados mucho en la codicia. Yo creo que uno de los factores de extinción de la humanidad va a ser realmente la codicia. Y hay una película, ¿no es cierto?, que ve claramente esto que es Avatar. Siempre cuando uso el tema de la codicia, el Avatar, la película Avatar es perfecta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Que es el capitalismo del espacio, que algunos autores citan. Tomás Michaud hace poco en un libro sobre cómo innovar desde la ciencia ficción. Él señala el capitalismo cósmico, ¿no es cierto?, del espacio, porque es lo que vamos a hacer. Una vez que acabemos con todo acá y logremos llegar a otros planetas, vamos a hacer exactamente igual.
claro. Lo mismo que hizo Colón acá, vamos a exterminar a la gente que encontremos allá y vamos a Y explotar todo lo que seguir podamos hasta que el planeta no tenga nada. como un O Pac-Man, sea, así, ¿no? un Pac-Man. Entonces, Sí, y si tú quieres desde el inicio, cuando Jared Diamond, en su otro libro, ¿no es cierto? Germs, Guns and Steel, que es el libro ícono que tiene él, él dice que es lo que hizo Homo sapiens desde el comienzo, cuando salió de África y fue a por varios continentes, hizo exactamente eso, extinguió a los grandes mamíferos que había ahí, a los grandes animales que estaban ahí y exterminó también los ecosistemas en los cuales estaba llegando. Entonces, no, realmente el gran problema nuestro es que no sé por qué nuestros genes la codicia es un factor tan importante y como te digo, es el factor seguramente de los más preponderantes que va a hacer que tarde o temprano el ser humano que conocemos se va a extinguir. tal vez se lo merece, ¿no? Bueno, Sí. quiero salir, hay saludos, hay mensajes. Aurorita Cervantes, tan querida, tan hermosa, tan valiente, siempre presente en nuestro programa. Te mandamos un abrazo desde Hoja de Ruta y desde Ruta de Letras. Jorge López dice una buena tarde, felicita al programa y te desea muchos éxitos, Jean-Paul, por tu obra tan original, dice. Y Gracias. Gustavo Agudelo también te manda saludos a Jean-Paul, dice. Bueno, Gustavo está en vamos. Cali, está en Sí, Cali, bueno, así que un saludo a la gente de Cali qué también. chévere Colombia, ¿no? Chévere, chévere. Yo lo que he visto un poco es que además esta facción codiciosa de la humanidad le tiene miedo y odio a la facción solidaria, ¿no? Y entonces cuando ve que la solidaridad comienza a ganar terreno, a mí me da la impresión de que entra en pánico y es capaz de cualquier cosa. Y se lo ha visto, desde luego, por poner ejemplos, en las en las grandes guerras del siglo XX, la Guerra Civil Española, las guerras mundiales, la Guerra Fría, todo ese tipo de cosas, pues se ha visto y bueno, en los procesos que estamos viviendo, para no abundar, aunque yo digo que en este programa no se habla directamente de política, pero se lanza una que otra indirecta. Vamos con Mira Rubén que ahí, Darío, el sí, último poema dale, dale, y seguimos dale. hablando de tu libro. Este poema, como estábamos hablando de los sueños y de las visiones, el poema de Rubén Darío, el que vamos a leer, se llama Dream, en inglés, sueño. Se desgrana un cristal fino sobre el sueño de una flor. Trina el poeta divino, bien trinado, ruiseñor. Autumn, oye ese cristal caer y bajo la brisa te sientes sentimental. Titania, toda es sonrisa. Shakespeare va por la floresta, Heine hace un lis de la tarde, Hugo acompaña la fiesta, Chez Thérèse Verlaine arde. En las llamas de las rosas, alocado y sensitivo, y dice a las ninfas cosas, entre un querubín y un chivo. Obi Bersley se desliza como un silfo sahareño con carbón, nieve y ceniza, da carne y alma al ensueño. Nerval suspira a la luna, Lafort suspira de males, de genio y fortuna. Va en silencio Mallarmé. Bueno, ahí homenajea Darío a sus grandes ídolos de la poesía francesa, inglesa, ¿no? Y al gran Shakespeare. Bueno, ahora sí, te corté, Jean-Paul. Cuéntame, cuéntame lo que nos Bueno, mira, querías ya decir. que hablábamos de solidaridad, me hiciste acuerdo, hace poco vi un documental sobre Chernobyl, ¿no? Tú sabes que explotó el primer reactor. Y si no hacían algo, iba a explotar el segundo reactor y eso hubiera implicado realmente vaciar casi toda Europa. O sea, ese fue el riesgo al cual está sometida de toda Europa. Fue algo de minutos. Y tres personas aceptaron ir a apagar ese reactor. O sea, ir a limpiar un poco las cosas para que ese reactor no explote. Entonces ahí te das cuenta que esas cosas de la solidaridad, ¿no es cierto? La empatía, la filantropía son fundamentales. Porque si esos tres rusos, ¿no es cierto?, no hubieran entrado a la central nuclear a limpiar un poco lo que estaba ahí para evitar que el segundo reactor explote, evidentemente Europa actualmente se acaba de existir y hubiera Claro, sido una fantasma. ahí se Y ahí te das extinguían cuenta, ¿no es primero. cierto?, que este tipo de valores de sacrificio de estas personas realmente salvaron a gran cantidad de millones de personas en toda Europa, ¿no? Pero como tú dices, la codicia siempre va a ser más importante. Hay Más autores que hablan fuerte. del necrocapitalismo, y a veces cuando yo hablo de estos temas dicen, no, pues que este man es socialista, este es un comunista, ¿no es cierto? Porque dice que el capitalismo es malo. No, no.
Lo que digo es que el actual modelo de desarrollo está acabando con los ecosistemas y está acabando con el planeta. Es la Y que no realidad. podemos seguir en ese tema. Mira, y ahora que tú mencionas Chernobyl, hay una película, yo la vi en un canal venezolano y porque estaba en una plataforma y porque estaba esos días gratis y no sé dónde se la podrá encontrar ahora. Es un documental que se llama La Tarara, que es hecha por dos, en el entonces de Chernobyl, niños ucranianos o rusos, no recuerdo bien, bueno, de Chernobyl. Estos niños sufrieron consecuencias por la radiación. Ellos y muchos otros niños tuvieron cánceres y leucemias y un montón de problemas y no había país en el mundo que les quisiera recibir ni, ni tratar ni hacer nada. En ese momento, Cuba, cuando se manifestó la enfermedad de estos niños, Cuba estaba ya sin el apoyo soviético porque ya no había Unión Soviética, era como por los años 90. Y sin embargo, así como hizo en la pandemia el gobierno cubano, en ese tiempo era Fidel el presidente, ya después de buscar en Estados Unidos no quisieron saber nada, en Europa nadie les quería recibir a estos niños y Fidel dijo, bueno, estamos en periodo especial, estamos pobres, no tenemos recursos, pero que vengan, ¿no? Que vengan a ver qué podemos hacer por ellos. Y fueron unos cuantos niños, yo no sé cuántos niños fueron a Cuba, y el sistema de salud cubano les trató, les curó a la mayoría. Fueron el niño y la mamá, por ejemplo, ¿no? El niño y la abuelita, sí, con una acompañante. Y realmente es una película muy, muy conmovedora. Mira, yo me emociono cuando te cuento porque cuando yo vi la película digo, eso es la solidaridad, ¿no? O sea, en lugar de decir, chuta, no, ¿qué va a pasar? Voy a tender una mano, ¿no? Y los realizadores de esta película son dos personas que sobrevivieron a la enfermedad, que se curaron. Uno de ellos se casó con una cubana, vive en Cuba, regresó a Cuba y te cuentan todo este episodio, ¿no? Entonces, claro, es triste decir, bueno, hay estos destellos de solidaridad, pero la codicia es más grande, o el temor, que es otra cosa, ¿no? El temor, no me quiero contagiar, no quiero que me traigas la radiación a mi cuarto, no sé, entonces, te cuento, la película se llama La Tarara y también me gustaría escuchar tu opinión respecto de esta anécdota que te Bueno, cuento. ya que hablamos de temas de seguridad social y de salud, ahí yo sugeriría el documental de Michael Moore, ¿no es cierto? El de Psico, Psico, ese ajá, ahí KO, que es impresionante, porque él hace un documental y compara los temas de salud de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, de Cuba y alguna parte más. Y ahí te das cuenta dónde hay un concepto de mercantilismo detrás de la salud ujú, y dónde hay un concepto de solidaridad, ¿no es cierto? De ayuda. Entonces, yo en carne propia lo viví en Francia, ¿no es cierto? Ahí es lo que Michael Moore muestra en la película, ¿no es cierto? Tú vas a un hospital, a un centro, y dices, oye, ¿y dónde tengo que pagar? Y la chica dice, bueno, y no sé de qué me está hablando, o sea, ¿qué aquí no quieres hay caja. pagar? Ajá, ¿Qué quiere pagar usted? Porque es gratuito, ¿no? O sea, es gratuito. Y claro, cuando vas a Estados Unidos te das cuenta en el documental que hay un tipo que se vuela 3 dedos y cada dedo le cuesta como 2.000 o 3.000 dólares y él tiene que elegir cuál de los 3 dedos se va a poner porque no tiene plata para los 3 dedos. Y es así, ¿no es cierto? Todos los claro, sistemas es de duro, ¿no? salud Ajá, basados en el tema del costo, como el de Colombia, que también yo lo viví, el tema chileno, ¿no es cierto? Y la gente a veces no se da cuenta de que existen modelos que funcionan, que son gratuitos y son los cuales uno debería atender. La claro, educación no debería costar, la salud no debería costar, ujú, y eso debería ser pagado por nuestros impuestos. Pero un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, ¿no es en la cierto?, entre todos, solidaridad. no en el mercantilismo, ni en el que paga más es atendido mejor, y el que no Claro, tiene para pagar, chuta, lo que le queda es rezar y esperar que Dios se apiade de él, ¿no es cierto? Y esperar no que irse al se cure. infierno, ¿no? Y de Ajá, paso no irse al infierno, ¿no? Pero claro, sí, o sea, pero lastimosamente en muchas obras de ficción es lo que se trata, ¿no es cierto? El tema de valores de la sociedad, ¿no es cierto? La sí, ética, la ficción trata mucho los dilemas éticos en general, pero las muchas distopías concuerdan en el hecho de que esto se va a terminar por el egoísmo humano, ¿no es qué cierto? Por la triste. intolerancia Es también. triste verlo así, ¿no? Pero yo pienso que si nos damos cuenta, y si sirve tu libro, mi programa, el esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, Hoja de Ruta Radio, que es un medio
un medio alternativo, un medio, podríamos decir, disidente de los medios tradicionales para despertar la conciencia, pues por lo menos tendremos la conciencia tranquila de que no fue por falta de lucha ni por falta de acción. Jean-Paul, lamentablemente el tiempo es corto y ya se van acercando las 7 de la noche. Me ha encantado tenerte en este programa, como decía, aunque no te conocía, pues yo tengo gran cariño por tu familia y por eso digo que somos casi primos. Pero me gustaría saber, para que nuestros amigos y nuestras amigas también lo sepan, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Lo distribuyes tú? ¿Lo distribuye quién? Y Ya, ahorita estoy ya, hicimos una primera edición con Acacia, con la editorial con Gabriel Cisneros. Entonces Acacia sacó los primeros 300 libros, ahorita se ya agotaron, casi no me queda nada. Y ¿ya? estamos pensando ya hacer la segunda edición del libro, vamos a hacer un tiraje mucho más grande. Entonces, estamos trabajando en eso y ya yo con tiempo te diré, por el momento lo estoy distribuyendo yo, ya me faltan muy pocos ejemplares por vender, está casi todo agotado y estamos pensando ya en la segunda edición del libro para que lo puedan adquirir. Ya, pues amigas, amigos, bueno, quiero saludar a Heidi Michelle Tejada. Saludos, Jean-Paul, encantada con su libro, te dice. Ella es Eh, de la ESPE, es una alumna mía de la ESPE, así que saludos también a sí, mis alumnos de la ESPE qué que me están chévere. siguiendo el día de hoy. Ahora en YouTube han estado más activos, pero bueno. Nada más por hoy, amigas, amigos. Le queremos agradecer. Te agradezco mucho, Jean-Paul, como te decía, me ha encantado tenerte en el programa. Realmente lo he disfrutado. Ha sido un momento muy agradable. Yo siempre disfruto los programas y este lo he disfrutado también en particular, ¿no? Así lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Igual, amigas, amigos, igual si nos siguen el domingo, en el reprise, el sábado o domingo, nunca sé, en el reprise de este programa, pues para que, como les suelo decir yo, todos los autores, películas y textos y poemas que recomendamos en Ruta de Letras son para que ustedes los busquen. Vamos a hacer una reingeniería del programa para ver si lo hacemos más interactivo, con concursos, con más sorteos. Entonces estén atentos. Y bueno, gracias Jean-Paul. No sé qué mensaje quieres dar a las personas que nos Ya, han escuchado antes de la estoy de despedida. acuerdo. Si es que quieres sortear el libro, no tengo problema. Yo te voy a llegar otro tío autografiado, porque cuando te lo fui a dejar, me parece que ese rato no tenía esfero, nada, y estaba muy No apuro. Así importa. que te lo dejo autografiado. Y también señalar un poquito que, bueno, como te decía, estamos ya entrando a una época de cambio, de transformación en el mundo, de colapso, de que si no no cambiamos la forma de desarrollo, el modelo económico, la forma de pensar, los valores, realmente esto se va a terminar. Por eso Elon Musk está pensando en la terraformación de Marte, ¿no es cierto? Y quiere colocar 1 millón de personas en el espacio. Él no quiere eliminar la pobreza, la corrupción, la inseguridad. Él no tiene fe en la humanidad. Ujú. Él lo que necesita es tener 1 millón de personas que quieran pagar ese precio alto que él va a poner y terraformar otro planeta. O sea, el futuro de la humanidad no va a estar aquí, sino va a estar en otro planeta, ¿no? Y cierto, había olvidado mencionar a Dante Alighieri, ¿no es cierto?, en la Divina Comedia. Los que estudiamos el futuro estamos en el anillo 8 fosa 4 por si acaso, ¿no? Tenemos ya Ya, un lugar especial en el en el infierno, infierno. por Dante Alighieri, ¿no es cierto? Entonces siempre en mis clases les digo a mis estudiantes, ustedes ya están condenados. O sea, ustedes desde que pusieron el pie en esta clase ya les voy a decir exactamente en qué sitio del infierno van a estar, en dónde nos vamos a encontrar todos para tomar una botella de vino, una copa de vino. Así que siempre eso lo señalo. Entonces, gracias por la apertura, por el tema del libro. Estamos ya con Acacia próximos a hacer ya la segunda La edición segunda edición. de este libro y pues espero que nos veamos en otra oportunidad ya físicamente y seguir charlando sobre el libro. Pues gracias por la invitación. Sí, muy chévere, muy chévere. Mira, me hiciste acordar de una cosa ahora que dices que Elon Musk quiere mandar un poco de gente a Marte, ¿no? Me acordé de dos cosas. Me acordé de las crónicas marcianas de Ray Bradbury, en donde se lleva la distopía a Marte y se arrasa con Marte, simplemente, ¿no? Y después será con Júpiter y después quién sabe a dónde llegaremos. Es como una bacteria el humano, no sé, me da pena por eso. Pero también Una plaga, claro. hay un refrán norteamericano, un refrán que dice, a donde vayas, ahí estarás, ¿no? Es decir, si la humanidad no cambia aquí y se va, aunque sea a donde sea, como pasa en la película No mires arriba, allá irá a hacer las mismas cosas.
y seguirá destruyendo, no el mundo, no el sistema solar, sino quién sabe si el universo, la galaxia, no sé. Entonces, creo que urge un despertar de conciencia, un cambio de conciencia. Exacto. Esperemos que no sea muy tarde, ¿no es cierto? Que no sea como la Sí, isla de Pascua, que nos claro. encontremos y hagamos un video, un live, ¿no es cierto? Del último árbol que estemos cortando, ¿no es cierto? Y que Sería será realmente tristísimo. el fin de la humanidad, ¿no? Como tal. Claro, bueno, para pensar, amigas y amigos, para pensar, un abrazo, querido Jean-Paul, agradecemos a la Gracias igual. editorial Esqueletra, agradecemos a Carlitos Caiza que nos ha acompañado en la tarde de hoy y bueno, también a Café Francesca y les recordamos que hay un amigo que necesita nuestro apoyo porque su salud se ha afectado y él nos ha dado mucho como autor y como escritor. Entonces, pues ahorita despedimos el programa con los recordatorios. Un abrazo y acérquense, busquen. Estaremos atentos a la nueva edición de este libro y si haces una presentación o algo, pues chévere, también estamos a las órdenes. 2050, una aventura para 7 futuros posibles. Hasta pronto, amigas y amigos, hasta el próximo martes y pues ya vendrán sorpresas a lo largo de este año. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, Lucrecia. Chao, chao, Ok, chao. Que estés muy bien. Un gracias a fuerte ti, abrazo Jean-Paul. para todos. Gracias. Chao. Gracias. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.